Vamos a ver una teoría básica de lo que es el diseño de un muro de contención. En este caso, vamos a hablar un poco de los muros en voladizo. Estos generalmente se los utilizan o son utilizados, son requeridos cuando tenemos em, mm, elevaciones o alturas que van entre los 4 y 6 metros superiores, pues superior a esta altura ya se recomienda lo que son los muros de contención con contrafuerte, ¿cierto? Que son unas estructuras que permiten pues contrarrestar los efectos de la esbeltez pues de estos muros de contención. Bueno, entonces inicialmente se necesitan o se requieren parámetros del sitio en el que se desarrolla este proyecto. Bueno, inicialmente, datos del suelo a contener. Bueno, aquí siempre se genera una duda, pues, porque dice usted cuando quiere consultar o quiere analizar el suelo, pues, que va a contener, es el que está sosteniendo. O sea, yo digo, es el muro, es el talud, es ese suelo, pues, que yo tengo allí, o utilizo el del relleno. Pues, porque generalmente uno lo colocan a diseñar y los parámetros pues que coloca del material aquí son del relleno. Entonces en este caso siempre es el del relleno. ¿Por qué? Porque si es más fácil esto sostener una, una cuña, ¿cierto? Un peso de un material eh, aquí seccionado de manera pues más pequeño, ¿cierto? Esto lo encontramos en los libros de Bowles, encontramos la información más detallada. Entonces dice que es más fácil generar pues una cuña aquí, ¿cierto? Una cuña aquí más pequeña, un material que yo tenga con unas características relativamente buenas, que obtener o analizar una cuña mucho más grande que va a ser el del suelo, pues, digámoslo, de un talud. Entonces, siempre pues tuve esa duda si alguien tuvo esta misma intriga, pues aquí encontramos esta respuesta. Bueno, en cuanto a los datos del suelo de cimentación, ¿por qué es importante? Porque nosotros utilizamos o analizamos, ¿cierto? La estabilidad del talud a partir de la capacidad portante, ¿cierto? Entonces, yo tengo una geometría con la que, con la que yo empiezo pues a modelar mi sistema de contención, mi muro de contención, y a partir de eso pues yo analizo los efectos de carga que se generan sobre el suelo y debo analizar si es capaz de soportar ese peso o esa cimentación pues que tengo. ¿Listo? Entonces entre esos parámetros que analizamos, tanto para el suelo a contener como para el suelo de cimentación, inicialmente, o el parámetro más importante es el ángulo de fricción, ¿cierto? El ángulo de fricción efectiva, ¿cierto? Sabiendo que el ángulo de fricción efectiva es aquel donde, aquel que aporta la fricción es solo el esqueleto mm, mineral. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, bueno, esto es un ángulo de elevación pues de la geometría del suelo de relleno. Tenemos la cohesión, pesos unitarios, ¿cierto? Pesos unitarios del suelo. Aquí pues tenemos la capacidad portante que la capacidad portante pues es como lo hemos aprendido regularmente, ¿cierto? Entonces, este estudio, para este estudio debo tener la capacidad portante del suelo cuando yo pues voy a diseñar mi muro de contención. Este es una profundidad de desplantes que yo genero en esta sección de aquí. Bueno, colocamos aquí un desplante de 10 minutos, de 10 metros, de 0,50. Perdón, ¿cierto? De 50 centímetros. Entonces, si yo tengo aquí un desplante de 50 centímetros, bueno, lo puedo colocar mucho más grande como para poderlo identificar aquí, ¿cierto? Voy a colocar un desplante de 1 metro. El desplante es una tierra, llamémoslo así fácilmente, que está detrás del muro de contención que me va a aportar cierto empuje pasivo o que me va a permitir o que me va a ayudar a sostener este muro cuando se genera un deslizamiento.
¿cierto? Yo tengo un empuje horizontal. Si ese empuje horizontal es mucho más alto, ¿cierto? Eh, yo puedo definir, ¿cierto? Una profundidad la cual me va a aportar un empuje, pues que va a contrarrestar este empuje que tengo de esta zona de acá, que es del relleno, ¿cierto? Bueno, esto siempre y cuando se asegure que este material no va a ser retirado, no se va a erosionar. Siempre lo colocaría. ¿Listo? Bueno, entonces aquí parámetros del concreto, ¿cierto? Que es la densidad del concreto. em, Densidad del concreto tenemos aquí y la resistencia a la compresión y la resistencia a la fluencia del concreto, resistencia a la tensión del concreto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos el predimensionamiento. Inicialmente hay unos dos requisitos que se pueden, que se especifican para poder diseñar estos muros de contención. Inicialmente tenemos, eh, bueno, la altura del muro está definida de acuerdo pues a las condiciones o topografía pues que tenga en la zona. En cuanto al peralte, que es esta altura de la cimentación de mi muro de contención, dice que está entre un doceavo de la altura y un décimo de la altura, ¿cierto? Entonces yo selecciono pues cualquiera de los dos y en función de eso yo pues defino mi peralte. Asimismo para la corona, mínimo, un valor mínimo de 0,20. Regularmente entre 30 y 35 son valores que me permiten obtener resultados adecuados. En cuanto a al ancho de la base, dice que está entre 0,4 y 0,7, ¿cierto? 0,7 de la altura. Entonces yo selecciono los valores y voy analizando, voy definiendo estos parámetros. Tenemos la punta que es igual a la base de entre 3, ¿cierto? El talón pues es la diferencia, ¿cierto? El talón es la diferencia de la base menos la corona, menos la punta, menos estas fracciones de aquí, que son las que me permiten definir una inclinación de mi muro de contención. Si usted es una persona que ha realizado trabajos pues, de construcción de este tipo de muros, entonces ahora que es mucho más fácil generar geometrías que no me presenten pues unas regularidades en cuanto a colocar eh, pues a definir estas geometrías en campo, ¿cierto? Entonces yo generalmente puedo definir este tipo de geometría que es mucho más fácil para colocar mis tableros y para poder realizar la fundición de mi muro. Con la altura de la pantalla, pues estas son simplemente diferencias de alturas. Y el ángulo de talud, pues es esta inclinación que se puede tener aquí arriba. De acuerdo a eso, pues yo puedo definir qué coeficiente voy a utilizar para poder hacer mi análisis. En cuanto a la geometría del tentellón, cuando yo realizo una revisión por deslizamiento y este no me cumple, lo primero que yo puedo definir es un dentellón. ¿Qué es un dentellón? Una muelita pues que le coloco aquí abajito con el objetivo de aumentar este coeficiente de presión pasiva, ¿cierto? O esta presión pasiva que me va a contrarrestar estos empujes horizontales del material de relleno. El ancho es para poder realizar estas actividades o estos trabajos o los procesos constructivos, pues lo coloco igual al ancho de la base, ¿cierto? De la base de mi pantalla. Listo. Bueno, en cuanto a las secciones, esta tenemos una sección de alturas. Aquí tenemos, para poder analizar los empujes, necesito una altura del suelo, ¿cierto? Esto lo podemos eh, calcular, ¿cierto? A partir de geometrías, ¿cierto? Yo tengo este ángulo, tengo esta base, entonces hay un arco tangente, yo puedo definir estas alturas. Bueno, las alturas equivalentes, cuando yo tengo de acuerdo a los requerimientos pues que tenga en sitios y yo voy a tener tráfico, entonces hay una normativa colombiana en este caso que es la CCP 14 que me define, ¿cierto? Que coloque una altura equivalente dependiendo de la distancia entre el respaldo del muro y el borde del tráfico, ¿cierto? Bueno, esto pues
podemos explicarlo más adelante de manera más fácil, más concentrada, pues, al detalle de esto. Y por ahora seguimos con los análisis que se le hacen de estabilidad del muro. Bueno, en cuanto a la altura total del muro, bueno, ya lo sabemos que es la suma de las alturas equivalentes, ¿cierto? Más la altura del muro. Y esta altura, que es que la cual utilizo yo para poder realizar el análisis del factor de seguridad, ¿cierto? Es la suma total de las diferentes alturas, tanto la altura de sobre el talud, la altura equivalente y una altura, la altura, pues, del muro, la que hace condiciones de acuerdo a la topografía del sitio. Bueno, aquí yo debo analizar, ¿cierto? El cálculo de de las fuerzas, de las presiones que se generan sobre mi muro. Para ello, yo necesito definir cuál es el coeficiente, ¿cierto? El coeficiente de presión. Entonces, están los coeficientes de presión activa y pasiva. Activa es cuando el muro tendería a desplazarse o el talud empujaría al muro, ¿cierto? Pasivo es cuando yo realmente retengo o genero un empuje o una deformación al suelo con mi muro de contención. Entonces aquí tenemos diferentes coeficientes, ¿cierto? Tenemos los coeficientes de reposo, ¿cierto? Coeficiente lateral de presión de tierras en reposo, o sea que no va a haber ningún tipo de deformación. Para ello se definen algunos autores, como es Jake de 1994, 1944, para suelos sobre consolidadas de Manning y arcillas normalmente consolidadas de Broker, ¿cierto? De acuerdo a esto, yo teniendo los parámetros de mi suelo a contener, ¿cierto? Mi suelo a contener, yo puedo calcular mi coeficiente de presión de tierra, que ya lo veremos dónde la vamos a utilizar. Bueno, esto está definido en la normativa también, en este caso la CSP 14. Tenemos los coeficientes activos de presión de tierras. Entonces, ahí tenemos diferentes teorías. En este caso es Rankine y Coulomb. En este caso, cuando en Bowles define, hay unos apartes allí, que yo puedo utilizar o se recomienda definir coeficientes de presión activa de Rankine cuando tengo muros cantilever, que es lo que tenemos, ¿cierto? Muros en voladizo. Y utilizo Column cuando tengo muros de contención en gravedad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que no hay una estructura, no hay análisis estructural, puesto que no se requiere de acero para su diseño, en su diseño. Bueno, en este caso tenemos a Rankin, ¿cierto? Tenemos la presión activa de Rankin, la presión pasiva de Rankin, eh, y las de Column, que ya sabemos dónde las utilizamos. Bueno, vamos a analizar esta de las presiones activas de Rankin. Entonces, qué se requiere para poder analizar? El coeficiente de presión activa está definido a partir del ángulo de fricción. Aquí, para poderlo calcular, es simplemente reemplazar las ecuaciones. Tenemos nuestros coeficientes de presión de tierras activo. De acuerdo a las condiciones que tenga en sitio, yo utilizo diferentes eh, ecuaciones pues para poder analizar. Pero yo utilizando esta, y si tengo una geometría pues que no requiere de rellenos y todo eso, entonces el valor final va a ser el mismo. Simplemente que se especifica pues en las condiciones eh, que pueden ocurrir en campo. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver la presión activa de tierras de Rankine inclinado y con relleno general. Bueno, esta es la ecuación general para Rankine. Entonces, ¿qué dice esta ecuación? Me analiza, ¿cierto? Una inclinación que hay aquí en el trasdos del muro y una elevación del talud. Entonces, esos valores se consideran en mi ecuación. Entonces, a partir de eso, yo obtengo mi coeficiente de presión activa de tierra. Ahora bien, suelo natural, no hay ángulo de elevación, no hay ángulo de elevación, tengo un suelo arcilloso, tengo el peso unitario, tengo el coeficiente, el ángulo de fricción, entonces simplemente lo obtengo aquí con este cálculo. Pero si tengo esta geometría, entonces debo utilizar esta ecuación de aquí. Si tengo, si mi trasdoce es vertical,
por cualquiera de los dos lados, entonces sí, utilizo esta ecuación. Aquí tenemos mi, mi, mi- mi ecuación para poder calcularla. Lo podemos ver más adelante, más al detalle. Tenemos aquí cuando yo tengo cuando no, cuando esta ecuación la utilizo cuando no tengo cohesión. Y esta la utilizo cuando yo tengo un suelo de relleno que tiene cohesión, ¿cierto? Entonces, ese es el caso, pues, para utilizar esta ecuación. Bueno, así el resto. Vamos a ver acá qué más tenemos. El análisis, cuando yo tengo una sobrecarga, una manera más fácil de poder incluirla en mi análisis es obteniendo un peso unitario equivalente, que está en función, pues, de un ángulo de inclinación del tras 2, ¿cierto? Un ángulo de inclinación del tras 2. El ángulo de talud, pues si le tuviese el valor de la sobrecarga y a partir de eso obtengo un peso unitario equivalente, el cual pasa a analizarse, el cual es requerido para analizar el valor, para determinar el valor de los empujes, ¿cierto? Entonces aquí vemos esta ecuación que está en función de ese peso unitario, el coeficiente de presión sea activo, pasivo con reposo, y mi altura, pues, del muro de contención. Aquí tengo mis valores, simplemente pues es reemplazar los valores. Aquí yo pongo un condicional que si este es cero, entonces simplemente utiliza el ángulo de fricción del suelo. Pero si este tiene una sobrecarga, entonces utilizo el valor de equivalente. Por ejemplo, cero. Simplemente utilizo el valor del peso unitario normal. Tengo la altura, calculo, ¿cierto? Las unidades pues que se requieren. Y a partir de la geometría que yo tenga principalmente en este talud aquí arriba en la parte superior, obtengo yo pues una presión horizontal, una presión vertical, que está en función pues de ese ángulo de inclinación, que es estos valores, simplemente reemplazar en la ecuación. Y está en función de la presión activa pues que se tiene. Listo, vemos allí, voy a dejar otro video más adelante donde se explique el análisis pues, de los factores de seguridad.